Se dice que en la moda es hablar de políticas públicas. Algunos autores las definen como la forma con que se comunica el Estado o el gobierno con nosotros los ciudadanos, o como todo aquello que el Estado hace o deja de hacer. Para el profesor Carlos Salazar Vargas, autor del libro Políticas Públicas para cambiar la realidad social, lo importante radica en las diferentes concepciones que tiene la palabra política. La política en cuanto a proceso, que los anglosajones definen muy bien como politics, la política en cuanto a resultado, que se refiere a la policy, y la política en cuanto a estructura, que se refiere a la polity. El profesor Salazar explica que es ahí donde radica el problema de la implementación de políticas de todos los que tenemos antepasados de origen latino. Tenemos solo una palabra, política, para tres realidades que los anglosajones definen muy bien como politics, policy y polity. Y entonces yo creo que desde ahí comienza el problema. Ante tal escenario, el libro Políticas Públicas para cambiar la realidad social presenta una serie de artículos sobre el tema que se agrupan en esta publicación para conocer más a fondo lo que representa para el desarrollo de la sociedad. Este libro corresponde a la segunda acepción de la palabra policy, las policies públicas, las public policy, que hemos en Latinoamérica adoptado sin adaptar mucho a nuestro medio ambiente. Las políticas públicas son el área en la que todas las ramas del conocimiento confluyen, como la comunicación, la sociología, la ingeniería, entre otros. Este fue uno de los motivos por el cual el autor decidió realizar este libro, publicado por el Congreso de la Unión en 2009 y republicado ya en 6 estados de la República. Los fundamentos para entender qué es una política pública, cómo se elabora, cómo se construye y en último caso, una alternativa para que los otros digan no es por ahí, es por otro lado, pero pues tenemos ya algún referente para eso. Todo lo que el gobierno hace se puede encajonar o clasificar como política pública. Entonces, ha sido una especie de lugar común y ese es un poco el peligro de que se está hablando. Si hace sol es política pública, si llueve es política pública, una buena disculpa es una buena política pública. Y creo que para nosotros los académicos y los que estamos en esa área es un poco ofensivo que se tome tan a la ligera un campo de estudio e investigación tan importante como es el de las políticas públicas. Pero, ¿cuál es la importancia de implementar estas políticas públicas? ¿Cuáles son sus beneficios? El profesor Carlos Salazar explica que las políticas públicas se reflejan en los programas de gobierno, por lo que es importante que se propongan y que se implementen para el bien de la sociedad. La forma como el Estado se comunica con nosotros, la razón de ser del Estado, es hacer políticas públicas, hacer obras. El político se valida, es haciendo políticas públicas. De ahí la importancia de este tema y miremos cómo cuando uno se somete a este marco, cada vez más hacer politics es hacer policy, podemos decir que no importa mucho entonces quién hace realmente la parte de cabeza o jerarquía general de estas policies. Lo que importa es las obras. También advierte sobre los riesgos de no realizar estas políticas, de no llenar los huecos. Si el Estado o el gobierno no hace políticas públicas, otros la pueden llenar. Y el peligro es quién es más. Pueden ser la empresa privada, posiblemente. Pueden ser delincuencia común, puede ser narcotráfico. Tal es el caso del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Es innegable que Pablo Escobar, el capo di tutti capi, hizo políticas públicas, construyó escuelas, construyó viviendas, fue benefactor de muchas comunidades y cuando él murió, pues mucha gente lo seguía. Ese es uno de los peligros que tiene el no encarar la necesidad de la sociedad con políticas públicas efectivas que se implementen y se lleven a cabo. Lo cierto es que las políticas públicas son fundamentales para mejorar la realidad de las comunidades. Una característica de la política pública, y de ahí hay un factor de importancia de esta área, es que es la única herramienta de las ciencias sociales que tiene dientes para cambiar la realidad social. De una realidad A, podemos con la política pública para pasar a una realidad B que se supone que es mejor que la A. Otro tema abordado por el profesor Salazar es el marketing y habla sobre las nuevas formas de estudio en la materia. Hay un campo maravilloso que no se ha trabajado mucho,
que es la administración por políticas, en donde lo importante es el camino más que el destino. El segundo aspecto de las policies se puede trabajar con el marketing social aplicado a las políticas públicas. No es vender políticas públicas, es mercadear políticas públicas, buscar consensos, buscar apoyos, buscar caminos, alternativas, etcétera, aliados. Y el tercero, de la la estructura política, se puede trabajar con una herramienta que a Colombia le sirvió muchísimo, es el city marketing. No es vender la ciudad, es mercadear la ciudad. Sin duda es un tema con muchos pendientes, con mucho trabajo que realizar en busca de un mejor desarrollo de nuestros países. Una cultura general de política pública es indispensable para todos los ciudadanos, que se den cuenta cómo volverse árbitros de políticas públicas, inspectores de las políticas públicas, impulsadores o, en un momento dado, trancar esas políticas públicas que van en contra de sus intereses. Yo creo que vale la pena que hagamos un esfuerzo de seguir trabajando en esta área. Carlos Salazar señala que aún hace falta mucho por hacer en cuanto a la producción de políticas públicas. Por tal motivo, ha dedicado gran parte de su vida a la investigación del área, en busca de hacer llegar este nuevo concepto a toda América Latina.